¿Cómo está, Javier? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. ¿Qué tal, Diego? Mucho gusto. Igualmente, un placer. Javier, ¿nos puede comentar eh, qué, qué va a ocurrir en México en los siguientes días con estas elecciones que fueron muy resistidas por la clase política, sobre todo opositora al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy continuando con Claudia Sheinbaum? Sí, mira, el domingo va a haber unas elecciones históricas en México. Jamás en su historia se había llevado a cabo unas elecciones de este tipo. 881 personas van a ser elegidas por voto directo de un padrón más o menos de 100 millones de personas votantes. Se van a elegir en total, te hago más o menos un resumen, 9 ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de la Sala de Regiones del Tribunal Electoral, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Luego te explico más o menos de qué se trata, ¿no? 464 magistrados de circuito, 386 jueces y juezas de distrito. En total, 881 personas para distintos cargos. Ahora, ¿qué de diferente tiene? Porque en Bolivia también elegimos, por supuesto, altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. ¿Qué, además del número, qué de diferente tiene este proceso electoral de México con lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país? Y si existe algún otro ejemplo a nivel mundial de que se elijan a las autoridades judiciales con esta magnitud de la de México. Bueno, son parecidas las elecciones. La diferencia sería que aquí en México se van a elegir a todos, absolutamente a todos, desde el primer juez de Barandilla, que se dice el primer juez que tú te encuentras en cualquier ministerio público que vayas a poner una denuncia, hasta el Tribunal Superior de Justicia, hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Como te digo, son 881 cargos. En Bolivia creo que se elige al constitucional, al electoral y al agroambiental. Aquí es todo, aquí es absolutamente todo. Eh, Hay algunas elecciones locales. En Estados Unidos, por ejemplo, hay elección de jueces locales, en Suiza también, en Japón también. Pero creo que a nivel mundial, creo que en el mundo, creo que México es el primer país que va a elegir a todos, absolutamente a todos sus jueces. Mira, te digo más o menos, para estos cargos que te digo, son 5.244 aspirantes a cargos de jueces, magistrados, ministros, de salas regionales, en fin, 5.244. Me parece que ahí radica, digamos, la diferencia con lo que ocurre en Bolivia. Allá son, digamos, en áreas específicas y aquí es absolutamente en todo el aspecto judicial. Javier, para llegar a este punto de elegir a todas las autoridades, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es la situación de la justicia en México? ¿Es tan cuestionada como, por ejemplo, en Bolivia y es a raíz de eso que se define transitar este camino? Sí, mira, Diego, el Poder Judicial en México, desde hace más de 30 años, se había convertido en el principal factor de oposición al gobierno de López Obrador primero y después de Claudia Sheinbaum, el actual. Este poder judicial estaba compuesto por ministros que habían sido impuestos por gobiernos anteriores, el gobierno de Calderón, Fox, Peña, los gobiernos neoliberales, eh, con la, con la misión de tapar sus corruptelas,
el juego de intereses que tenía entre gobierno y judicial, era perdón la expresión, pero una alcahuetería que tenía el Poder Judicial de las cosas que hacía el Ejecutivo, que llegó al colmo, por ejemplo, de que el gobierno de López Obrador apresaba a un empresario que no había pagado sus impuestos. Este empresario se amparaba con un juez, el juez llegaba, mandaba su trámite al Poder Judicial, a la Suprema Corte, y un ministro de la Suprema Corte lo echaba para atrás, lo liberaba y además de no solamente liberarlo, le devolvían, le devolvían lo que había pagado, es decir, no solamente le perdonaban sus deudas, sino que le perdonaban todos sus delitos. Y así ocurrió también con narcotraficantes, con delincuentes de cuello blanco que le decimos aquí, que son banqueros, empresarios que defraudan no solamente con impuestos, sino con otras artimañas a la justicia. Se había convertido en un pesadísimo bloque que no dejaba gobernar. De todas las iniciativas que López Obrador mandó al legislativo y al Poder Judicial para mejorar, digamos, la vida política, la vida económica del país. Todas, absolutamente todas, fueron echadas para atrás por el anterior Poder Judicial. Se había convertido en un bloque tan impenetrable, tan sucio además en su actuar, porque se descubrieron, ahorita que están ya por salir, se están descubriendo todas los actos de corrupción que tenían, cuánto cobraban, cómo cobraban, triangulando y a través de terceras y cuartas personas. Ha costado muchísimo. A López Obrador le ha costado muchísimo, mucha humillación de parte de los medios de comunicación que se aliaron, por supuesto, con los del Poder Judicial. Entre medios de comunicación, Poder Judicial y políticos y gobiernos conformaron una sola trinchera que sabotearon desde el primer día de la llegada de López Obrador. Y lo estaban haciendo y lo siguen haciendo ahora con Claudia Sheinbaum. Ellos se van a ir ya en los próximos meses, pero fíjate, ayer un último de los jueces que quedan, está por emitir su juicio, emitir su sentencia para devolver a un empresario que es infractor de la ley, un empresario que no paga impuestos y además no solamente usa al Poder Judicial, sino también a golpeadores, a gente que tiene que ver con los delincuentes para amedrentar a las personas. Bueno, total que este juez está por dar su sentencia en beneficio de esta persona. Es decir, están haciendo hasta el último día que se están quedando, están haciendo todo tipo de cosas que dañen al gobierno. Por eso es tan importante, por eso es que te hablo desde la objetividad del reportero, ¿no? Que no hay objetividad, por supuesto, pero te hablo desde tú dices, al ver todo esto, es necesario un cambio, no sé cómo nos vaya a ir, pero era necesario un cambio, sacar toda esa gente que hizo tantas cosas y meter gente nueva, meter personas que sí puedan ayudar en esto, ¿no? Javier, ¿cómo fue este tiempo previo al domingo? ¿Hubo campañas abiertas como cualquier otra campaña política? ¿Con qué papeleta se encontrarán o con qué papeletas se encontrarán los votantes mexicanos y mexicanas este próximo domingo? Sí, los candidatos a estos puestos de jueces y de magistrados y de ministros no pueden hacer campaña en medios de comunicación, no podían recibir financiamiento exterior, tienen que pagar sus propias campañas con sus dineros propios, ¿no? Y usando redes sociales,
algunas entrevistas por ahí que consiguieran, y había historias muy simpáticas, candidatos que se disfrazaban de héroes, que salían a la calle, gente que preparaba lo que se llama, los peritos allá, aquí se llaman chicharrones, preparaba en la calle para dar a las personas y decirle que votaran por eso. Historias simpaticísimas de gente que pues, no tiene dinero, no están prohibidos para hacer campaña, nada más que en esas redes sociales, y porque tampoco pueden ser propuestos por partidos políticos, solamente las, digamos, organizaciones civiles, el Poder Legislativo, el Poder Judicial también puso también sus candidatos, y el Poder Ejecutivo también puso sus candidatos. Eh, hasta ayer precisamente terminaron las campañas, ya entramos en una veda, pero hasta ayer el ataque de los medios de comunicación. Estos medios de comunicación que han dejado de lado el periodismo, se han olvidado de hacer periodismo, se han convertido en una maquinaria ideológica en contra del gobierno, primero del Obrador, pues de Claudia Sheinbaum. Una campaña a todas horas para decir a la gente que no vaya a votar, que no vote, porque es una farsa, que usan mucho lo de Bolivia, usan mucho el ejemplo de Bolivia. Por ejemplo, aquí hay personas, y esto tengo que decirlo, mira, hay un compañero, un paisano boliviano que se llama Rafael Archondo. Él junto con otras personas hace como unos meses atrás se ha dedicado en radio sobre todo, a hablar de la situación de allá de Bolivia, ¿no? Decir que había que efectivamente hubo una abstención del más del 60%, creo que en las dos elecciones, pero era de alguna forma decir, como está pasando en Bolivia, va a pasar aquí en México, así de mal nos va a ir, así que mejor no lo intentemos, así que mejor no votemos. Y así como él, por ejemplo, varios opinadores, columnistas, conductores de noticiarios, no salgan a votar, no salgan a votar, esto es una farsa, se van a elegir a los jueces que van a acompañar al gobierno de Sheinbaum, van a ser sus cómplices. Una campaña brutal, Diego, una campaña brutal de desinformación, de infodemia, de calumnias, pero no obstante eso, yo creo que la gente sí va a ir a votar. Veremos las cifras con que nos encontramos el domingo, Javier. Seguramente lo vamos a estar convocando para hacer una evaluación de este proceso electoral, la participación de la ciudadanía y bueno, para más adelante quedará la evaluación de si fue el mal menor. Javier Bustillos, escritor y columnista de La Razón, muchas gracias, un fuerte abrazo hasta México y será hasta otra oportunidad. Hasta luego, digo. Muchas gracias, Javier Bustillos, con nosotros a propósito de lo que va a ocurrir este domingo en México.